griego, agios santo, agios digno, y grafos de grafía, de escritura. Entonces, la escritura santa, el escritor santo, aquel que de parte de Dios nos hace llegar el mensaje. Entonces, no podemos confundir. Entonces, primer elemento, habíamos hablado de que hay dos posiciones, ambas inadecuadas, que se han dado en la historia del agiógrafo al analizar su papel. En primer lugar, antiguamente se ponderó excesivamente la acción del Espíritu Santo y se anuló casi por completo el agiógrafo. O sea, el agiógrafo era un simple instrumento, era alguien que no tenía mucha trascendencia. Incluso se llegó a hablar de que era, comparándolo con algunas concepciones de la filosofía griega, cuando se hablaba de los raptos o de las inspiraciones, era casi en un estado de conciencia alterada. Algo parecido sucede, por ejemplo, en la sociología moderna. El padre de la sociología moderna, que es Carlos Castaneda, tiene una obra extensa de diálogos con Don Juan. Don Juan es un chamán centroamericano. Y entonces, el personaje de la obra, para poder llegar al conocimiento de ciertas realidades del ser humano, tiene que estar bajo un estado de alucinación, de conciencia alterada. Se hace la obra con peyote. Y entonces, bajo ese estado de conciencia alterada, se pretende construir un conocimiento y establecer una realidad. Ese concepto no es nuevo, ese concepto viene desde los griegos. Y es un concepto que vamos a rechazar de plano. El agiógrafo está en plena conciencia, en pleno conocimiento y con toda su potencialidad. Entonces, y ahora la concepción moderna de hoy es la contraria. Entonces ya es minimizar de una forma indebida la acción del Espíritu Santo y ponderar al agiógrafo para expresar simplemente la Sagrada Escritura como la expresión de una fenomenología de orden antropológico, sociológico o religioso. Y ninguna de las dos es válida. Entonces, por eso empezamos diciendo que no podemos confundir instrumento con causa instrumental. Instrumento es simplemente un aditamento, algo que se utiliza, pero que no tiene ninguna posibilidad de intervenir. Cuando hablamos de causa instrumental, que es un concepto que viene también de la filosofía, mire la primera palabra, causa, es un causante, es hacedor. Él tiene parte en la obra final, es una de sus causas. Entonces, no es lo mismo instrumento a causa instrumental. El agiógrafo es causa instrumental. Y eso no supone ninguna, pidieron ingreso a alguien, no supone ninguna degradación, no se está rebajando al ser humano. Al contrario, en el caso de la inspiración bíblica, el ser causa instrumental es un enriquecimiento, porque el trabajo que resulta supera las condiciones meramente humanas y llega a tener o a incursionar en el plano de lo sobrenatural. Entonces, no solamente no se rebaja al hombre, sino que en esa participación en la obra como causa instrumental, la obra de la Biblia, se ve enriquecido, porque los resultados superan lo estrictamente humano, llegando a tener efectos de orden sobrenatural. Padre. Sí, dime, Julian. Entonces, ¿es un instrumento o es una causa instrumental el agiógrafo? Es causa instrumental. El agiógrafo es causa instrumental. Padre, una pregunta, y qué pena que lo lleve a ese otro extremo, ya como saliéndonos de todo. ¿Es algo muy similar a lo que pasa con los protestantes y la Virgen María? No tiene nada que ver. Espérate que en un momentico vas a comprender bien el concepto de causa instrumental. Ok, padre, bueno, sí. Cuando nosotros recordamos que es uno de los puntos de partida de toda la concepción antropológica en la filosofía, cómo se percibe al hombre, qué es lo que hace que el hombre sea tal, cuáles son los elementos sine qua non sin los cuales no hay un ser humano. Recordemos que Aristóteles nos hablaba de tres: libertad, inteligencia y voluntad.
siendo el punto de partida la libertad. Libertad que no es física. Yo puedo estar amarrado con una cadena a un árbol, o alguien puede estar en una cárcel, pero sin embargo su mente podrá seguir diciendo me gusta o no me gusta, creo o no creo, se podrá seguir determinando. La filosofía lo llama libertad de especificación. Entonces, ese es el punto de partida para un ser humano. Se es ser humano cuando hay libertad de especificación, que lo llamamos comúnmente libre albedrío, que es la posibilidad de determinarme en favor o en contra de algo. Entonces, por eso cuando hablamos de que el agiógrafo no está bajo un estado de conciencia alterada, que no se degrada su condición de hombre y que antes se enriquece, el primer aspecto a revisar es qué pasa con la libertad del agiógrafo. Porque el agiógrafo es simplemente un señor que está ahí y ahí viene una fuerza tan enormemente grande como el Espíritu Santo, que venga, escriba, pues el tipo pierde su libertad. Entonces, esa concepción es la que no podemos tener. El agiógrafo no pierde la libertad por ser causa instrumental y la usa y actúa como persona libre. Veamos un ejemplo en el mismo plano religioso. El papel del confesor. El sacerdote que confiesa, él no es el que perdona los pecados. Yo no tengo ese poder de perdonar los pecados a nadie. Es el Espíritu Santo quien obra a través del confesor y le permite dar la absolución, perdonar los pecados. Pero eso no significa que yo como sacerdote pierda mi libertad. Yo podré seguir diciendo, es bueno, es malo, lo absuelvo o no lo absuelvo, a pesar de que la acción es del Espíritu Santo. Yo tengo toda la libertad al absolver de los pecados a alguien. O lo absuelvo, pero tiene que dar 6 meses sin comulgar, o va a hacer esos actos de penitencia y luego viene a confesarse de nuevo. En fin, yo no pierdo la libertad. Exactamente lo mismo ocurre con el agiógrafo. Entonces no hay detrimento en nada de la acción del Espíritu Santo. Él sigue perdonando los pecados en el ejemplo que llevamos. Y yo sigo siendo libre. Lo mismo ocurre con el agiógrafo. Tiene libertad, sin embargo, tiene libertad, pero esa libertad no menoscaba en lo más mínimo la acción del Espíritu Santo como causa principal. El agiógrafo es causa instrumental. Entonces hay que rechazar, pero de plano, explicaciones mecanicistas del agiógrafo. No es un instrumento. El agiógrafo no es como una máquina de escribir o como un teclado de un computador. Simplemente le coloca los dedos y él hace que aparezca una letra. No, es libre, es totalmente persona. Y Dios se acomoda a las cualidades de cada hombre. ¿Dónde está eso? Cuando usted ve el trabajo de los profetas, por ejemplo, donde hay una infinita diversidad. Hay desde personas que viven, que tienen contacto con la realeza, hasta personas absolutamente paupérrimas, desde agricultores hasta, hasta muchos otros oficios. Vamos a ver desde el que vive muy bien y en mucha armonía hasta el que vive un caos horrible. Su mujer es prostituta, 1000 problemas. Vamos a ver toda esa gama de dificultades del ser humano. Y a través de cada uno de ellos y acomodándose a sus condiciones y características, Dios nos habla. Entonces, en la inspiración hay dos agentes. Dios, que es causa principal, y el agiógrafo, que es causa instrumental. Y Dios actúa sobre el hombre, elevando sus facultades a una capacidad sobrenatural. Y además, determina su voluntad a escribir, ayudándole a que realice la acción, aplicándole la acción. Entonces, en el agiógrafo hay una acción doble. Dios, causa principal, la propia y simple del escritor, y sus facultades propias como virtud. Miremoslo. El instrumento del escritor, la causa instrumental era el escritor divino. El agiógrafo ejercita constantemente la acción de su propia realidad. El agiógrafo
que se vuelve, que percibe el instinto divino, ya que Dios actúa sobre él de una manera perfectamente acorde con su naturaleza. Entonces, no lo violenta, no lo cambia, ni lo deteriora, ni lo limita. El geógrafo percibe ese instinto, percibe esa acción de Dios amorosa. En un momento determinado, percibe y entiende realidades que en otro momento no entendía. Podríamos decir, ve cosas que antes no veía. Y así empieza a percibir la acción de Dios en él. Por eso el libro que resulta debe atribuirse enteramente a Dios y enteramente al hombre. Si bien Dios es el autor principal y el hombre el autor secundario, el libro es preponderantemente divino. Dios mismo lo ha puesto por escrito a través del hombre. Y por consiguiente, el libro de Dios es el verbo enletrado. Decimos que cuando el Hijo de Dios se hace hombre, se encarnó. Es el verbo encarnado, el verbo que toma carne. Aquí digamos que es Dios mismo, es el verbo de Dios, el letrado, que toma letra para poder llegar a nosotros. Se encarna, se humaniza, toma letra, se vuelve letra para que lo podamos comprender. Entonces, en la escritura resultante hay huellas de ambos agentes. Las huellas de Dios, porque goza de la infalibilidad de Dios y de la inerrancia. No hay error, no hay equivocación. Ese es el atributo propio de Dios. Y se ven las huellas del hombre, porque el instrumento no suspende su propia acción cuando actúa como instrumento. No suspende su propia acción. Por eso el agiógrafo, aun cuando está bajo la acción de Dios, conserva el conjunto de sus cualidades personales. Eso se hace evidente donde cuando vemos los estilos, los géneros literarios, todos esos elementos nos ponen, no hay pantalla, nos ponen en la realidad de Dios que actúa a través del hombre sin afectar las condiciones propias del hombre. Miremos un poquito de la naturaleza teológica de la inspiración. Entonces, la inspiración es un don sobrenatural, es una gracia carismática. San Pablo nos va a hablar de los carismas. Son adornos, son regalos, son dones que Dios da al hombre. Entonces, la inspiración es un carisma, un don sobrenatural que Dios regala al hombre. Pero el carisma, en primer lugar, ni está obligado a ejercitarlo, ni lo hace permanentemente, y el ejercicio del carisma no hace que ese hombre deje de ser la persona que es. Entonces, la actividad instrumental del agiógrafo es un carisma que Dios le da, y es un carisma transhumante, transeúnte, es decir, no es permanente, no es habitual, no toda su vida y en todas las acciones él está obrando bajo la inspiración divina, no, es en un momento determinado, para una acción concreta determinada, pasada la cual cesa la acción de Dios sobre él. Así pues, la inspiración es el efecto producido por la acción divina sobre las facultades humanas. No sacándolas, sino potenciándolas. Para comprender un libro se requiere entendimiento, voluntad, potencias ejecutivas. Así también, para que cada una de ellas ejerza el influjo de la inspiración. Entonces, para que la inspiración se diera, Dios ilumina el entendimiento. Este hombre ve cosas que antes no veía, entiende cosas que antes no comprendía, puede ver y entender realidades que hasta ese momento de las cuales él no era consciente. Primero. En segundo lugar,
Dios lo mueve su voluntad para que se dedique a la acción propuesta y le pone todos los elementos, pone en juego todas sus potencias para que ejecute la acción. Allí es donde está el influjo de la inspiración. No es una visión, no es un sueño y menos un dictado. Es la acción del Espíritu Santo sobre el entendimiento, la voluntad y las potencias ejecutivas. Entonces los agiógrafos inspirados por Dios son verdaderos autores de sus escritos. Aquí vamos a tratar de resumir todo lo que habíamos visto. Entonces, la inspiración bíblica y la acción del agiógrafo son, como verdaderos autores, se puede destacar en tres ideas principales. El agiógrafo como verdadero autor. Primero, Dios eligió al hombre y utilizó sus facultades y sus fuerzas. En la escritura se encuentra todo y solo lo que Dios quiso que se escribiera. Todo lo que Dios quiso y solo lo que Él quiso. Segundo, existe una analogía entre el actuar de Dios y el de los agiógrafos. Ambos son autores en el sentido propio del término, con el alcance y la implicación del término. Esto se dijo contra los que pugnaban la inspiración mecánica o estática, como si los agiógrafos estuvieran impedidos de sus propias facultades. Y tercero, Dios actúa en ellos y por ellos. Se evitaba poner la palabra instrumento, pues la podían considerar como un simple secretario del Espíritu Santo, o que la inspiración fuese como un dictado mecánico. Se dice que Dios ha hablado por medio de algunos hombres elegidos. Y lo va a escribir la Biblia. Si Edwin nos quiere ayudar a leer estas tres citas bíblicas. ¿Cuáles, padre? Que no veo las citas. Las que están en negro. No, padre, Muchas no. veces. ¿No alcanzas a ver? No se están proyectando, padre. Estoy en el agiógrafo y en la inspiración hay dos agentes. Ay. Espérate. Ya. Ahora Listo. sí, por favor. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, diciendo por David al cabo de tanto tiempo, como queda dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mi lengua. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Muchas gracias. Entonces, miren, esas tres citas. La primera, el primer versículo de la carta a los Hebreos, Hebreos 1:1. Muchas veces habló Dios en el pasado por medio de los profetas. De la misma escritura, el Nuevo Testamento, los agiógrafos del Nuevo Testamento entienden ese carácter de inspiración de Dios al hombre. La segunda, de Hebreos 4:7, diciendo por David, al cabo de tanto tiempo, como queda dicho. Entonces, Dios habló por David. En el segundo libro, Samuel, va a ser claro, el Espíritu de Yahvé habla por mí y su palabra está en mi lengua. Yahvé habla a través mío. Y finalmente lo constata el Evangelio de Mateo, sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Entonces, se dice que Dios ha hablado por medio de algunos hombres elegidos. Esa es la tercera consideración. El método de causalidad instrumental en la explicación de la inspiración bíblica. Entonces, el método de causalidad instrumental es filosófico. ¿Cómo lo vamos a entender la inspiración bíblica? Entonces, el modelo se basa en conceptos filosóficos de causalidad instrumental. De pronto, el concepto de causalidad, muy brevemente, expliquémoslo. Todo lo que existe es la consecuencia de algo. Fue causado por algo.
nada aparece por generación espontánea. Cada cosa que estamos viviendo, cada realidad es el efecto que produjo una causa. Entonces, eso se llama el sistema de causalidad y es la base de toda la ciencia. La magia es lo contrario. Cuando yo no puedo explicar por qué si yo muevo mis manos y hago determinados pases, a aquella persona le va a pasar algo, cuando hay una realidad de causa, es que esto causa o esto produce tal cosa, cuando hay realidad de causalidad, eso es lo que utiliza la magia y es contrario a la ciencia. La ciencia vive bajo la ley de la causalidad. Entonces ese concepto de causalidad instrumental es filosófico. Se llama modelo de la instrumentalidad. Y recordamos la historia para llegar a la explicación teológica de este modelo instrumental. Entonces, primero, desarrollo histórico del modelo instrumental. Entonces dice, movidos por el Espíritu Santo, los profetas hablaron de parte de Dios. Miremos que en segunda de Pedro lo vamos a ver claro. El texto se refiere a todos los autores inspirados y no solo los profetas. ¿Nos quieres leer, por favor, la cita de segunda de Pedro? Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. Según de Pedro 1:20. Muy bien. Esa es otra cita ahí concreta. En la doctrina de los padres de la Iglesia, el modelo de instrumentalidad aplicado a la acción de la geógrafa es todavía incipiente. Ellos no la logran comprender y desarrollar como se hizo después. Los padres la comparan con la ejecución de un instrumento musical. Entonces el agiógrafo ejerce en pleno uso de sus facultades mentales, eso lo tienen claro, pero la actividad del agiógrafo como instrumento es parecida a la ejecución de un instrumento musical, que por sí solo no suena, no produce ningún sonido, sino es interpretado por el músico. Pero el músico, para que se produzca ese sonido, esa melodía, requiere del instrumento. Entonces es la concepción que tienen los padres. Los padres de los siglos sucesivos, más que emplear la figura de instrumento musical, prefieren la de la pluma. Entonces hablan de que el profeta o el agiógrafo es la pluma que Dios utiliza para escribir. Pero por eso llega a emplear el término de dictado, aunque luego lo explican para evitar la polémica. O sea, ellos en algún momento, en la evolución del concepto, en la patrística, los padres lo vieron casi como un dictado. Pero ese concepto empieza a evolucionar. Y finalmente, ellos hablan de la inspiración basándose en su origen bíblico, en Dios que pone palabras en mi boca, pero que no anula el ser humano. Cuando Moisés le dice, es enviado a hablarle al faraón, le dice, ¿qué voy a decir? Hijo, no te preocupes, yo te pondré mis palabras en tu boca. Pero eso suponía ya la comprensión de lo que iba a decir. Cuando vemos la doctrina exegética de San Jerónimo, que es el primero que recoge, agrupa los libros de la Biblia, quien no solo considera a Dios como causa principal y determinante de toda la escritura, sino que distingue lo que es propio de cada uno de los agiógrafos. Entonces, mire qué importante. Si fuera simplemente obra de Dios y si no tuviera nada que ver la libertad y las características del ser humano, no podría distinguirse un estilo propio. Tendría todo el mismo estilo porque nacieron de una sola fuente, una sola misma fuente. Pero cuando San Jerónimo establece los diferentes estilos, es porque está reconociendo la actividad de cada uno de los agiógrafos. San Jerónimo muestra a Dios como un artífice
que para hacer un objeto emplea un instrumento. Y se forma una comunidad de trabajo entre Dios y el hombre. El escritor sagrado, aunque sea instrumento del Espíritu Santo, es un ser vivo dotado de razón. Por lo tanto, el libro tiene las peculiaridades personales y el carácter del escritor sagrado, del hagiógrafo. Miremos el modelo instrumental aplicado a la noción de inspiración bíblica. Entonces hay que tener en cuenta que la explicación del proceso de la inspiración bíblica con las categorías de la causalidad instrumental se debe realizar en el orden de la analogía. Entonces, analogía es la comparación, el paralelo. Entonces, se deben tener en cuenta las características de los agentes. Dios es la plenitud de la perfección sin límites. Esa es la categoría del primer agente, de Dios. Y del hombre, el hombre goza de naturaleza racional y libre. Entonces, hagamos la aplicación analógica. En el proceso de inspiración, Dios, autor principal, actúa sobre el hagiógrafo como una moción previa e inmediata. Este influjo produce una elevación del hagiógrafo al orden sobrenatural carismático. Este don es el carisma de la inspiración. Es el regalo que Dios hace, la acción que Dios hace de iluminar. Entonces la luz y fuerza divina iluminan su inteligencia, determinan su voluntad de escribir, haciendo que el hagiógrafo en todo el proceso, haciendo o asistiendo, acompañando, que el hagiógrafo en todo el proceso esté acompañado, asistido por la inspiración de Dios. Entonces se trata primariamente de una acción de Dios en el hagiógrafo, perfeccionando sus facultades humanas, perfeccionándolo. Dios le habilita para poder realizar una obra que está más allá de su propia capacidad natural, intelectual y volitiva. Volitiva es voluntad. Entonces, Dios con su acción lo habilita, lo desarrolla, le da nuevos elementos para que él pueda realizar una acción que está más allá de su propia capacidad. Lo eleva, lo exalta. Entonces no es un abajamiento de Dios, sino una elevación del hagiógrafo y de todos los hombres que reciben el conocimiento de la verdad necesaria para su salvación. No solo el hagiógrafo, sino quienes somos los destinatarios, quienes hoy leemos la escritura, que la tenemos por sagrada. No es una elevación, Dios no nos pauperiza, no nos hunde en el barro, al contrario, nos eleva al conocimiento de verdades que dan salvación, pero que solo podemos conocer cuando Dios lo revela. En el hagiógrafo hay dos capacidades fuertemente enlazadas. Una propia, que se deriva de los talentos y actitudes personales, y otra que nace del influjo divino. Hay dos capacidades, la que él tiene, que siempre ha tenido por su condición humana, y la segunda es la que nace del influjo divino y que da un modo más alto y seguro de pensar, de juzgar. Estas dos capacidades no son independientes, sino que se vuelven en él en una única fuerza. Entonces no es que a ratos actúe simplemente con sus categorías humanas y a ratos como fruto de la influencia o del influjo divino. No, se vuelve a tener una sola capacidad, una sola fuerza. Entonces la acción propia del hagiógrafo es el soporte de la instrumental. Y la instrumental no se realiza sin el ejercicio y la acción propia y por medio de la cual actúa. Entonces Dios quiere servirse de las capacidades humanas del hagiógrafo, de su conocimiento, de su imaginación, de su memoria, de sus dotes literarias, de su personalidad.
Dios aprovecha la experiencia de vida, la cosmovisión, la forma como ese geógrafo entiende y vive las cosas, y las ilumina y las potencializa. Pero Dios se sirve de las capacidades humanas en el proceso escriturístico. En el proceso de la inspiración, el hagiógrafo hace uso de sus cualidades como un verdadero autor. Este es el medio humano en que la inspiración se inserta. Entonces, la acción del escritor sagrado acompaña la acción de Dios que actúa en y a través de él. La acción del hagiógrafo acompaña la acción de Dios. Los textos sagrados que resultan de esa colaboración inefable del hombre con Dios se deben atribuir enteramente a Dios y enteramente al hagiógrafo. Pero Dios, como autor principal, posee una acción más plena y determinante y hace que el hagiógrafo tenga una acción carismática. Dios, como autor principal, es el que da origen, es el que ilumina, es el que tiene el mensaje para transmitir, pero lo hace a través de los medios, la experiencia, el conocimiento y las condiciones del hagiógrafo. Entonces, tanto Dios como el hagiógrafo son autores en sentido propio y verdadero. Y no solo del contenido de la obra, sino de lo que acompaña a la obra como la estructura literaria. Entonces, Dios actúa en los textos inspirados de modo análogo a cómo se comporta un autor humano. Concibe en la mente el libro, dispone, decide poner por escrito lo que ha concebido y por fin lo escribe efectivamente. Ese que es el proceso humano de la escritura de un libro es el mismo o la misma acción que describe Dios. Pero no lo hace directamente, sino por medio del hagiógrafo, que gracias a la acción de Dios puede llevar las acciones necesarias para escribirlo y ser considerado como verdadero autor. En la Sagrada Escritura, el resultado de esa colaboración de Dios con el hombre se descubre en que están las huellas de ambos. Está la huella del hagiógrafo, porque mientras realiza la acción instrumental, conserva y utiliza, bajo el influjo de la inspiración, todas sus cualidades personales, sus conocimientos, su cultura, su estilo literario, su modo de ser. Todo ello mejorado y enriquecido por el carisma que ha recibido, pero los conserva todas esas características. A pesar de las limitaciones humanas del hagiógrafo, los textos sagrados llevan el sello determinante de la sabiduría divina y su impronta se extiende a cada libro y a cada una de sus partes. Entonces, las huellas del hagiógrafo se conservan todas sus condiciones personales, su conocimiento, cultura, en fin, todo lo que les, su estilo literario, su modo de ser. Entonces, están las huellas del hagiógrafo, pero están también las huellas de Dios. La limitación humana del hagiógrafo no modifica, no limita la obra, no limita la Biblia, porque en ella se ve el sello determinante de la sabiduría divina. Entonces, están las huellas de ambos. Por eso no se puede comprender en plenitud el texto sagrado por medio del solo análisis racional. Cuando a veces, sobre todo la concepción occidental, que rinde culto al racionalismo, lo vemos, por ejemplo, la interpretación que a veces hacen los canales pseudocientíficos de la televisión. Creo que es National Geographic, que tiene un programa que se llama Las Escrituras. Esa interpretación racional, basadas en elementos únicamente académicos, el mensaje desaparece, no se ve nada. Porque ese texto inspirado no solo contiene palabras de Dios, no solo contiene
información que Dios quiere transmitir es la palabra de Dios. No solo contiene palabras o ideas, es en sí mismo la palabra de Dios. Y Dios no puede ser tamizado a través de los elementos de la lógica y de la razón del hombre. Además, porque la Biblia es esencialmente una carta de amor. ¿Y por qué tamiz de la razón pasa el amor? Por ninguno. Cuando el amor se racionaliza, pierde por completo su intensidad y su verdadero significado. Entonces, el carisma de la inspiración manifiesta el pleno dominio de Dios en esos textos. Eso es lo que hace la inspiración, el pleno dominio. Si no, simplemente Dios iluminaba por ahí que con la buena voluntad del hombre que escribiera algo. No. El carisma de la inspiración, pues, es el pleno dominio de Dios sobre los textos. Por lo tanto, también para comprenderlos, debemos pedir ese mismo carisma a través del Espíritu Santo que nos permita comprender lo que Dios le dijo a la geógrafa y él quiere transmitirnos. Entonces, el modelo teológico de la encarnación de Dios que toma carne humana, que se hace hombre, es el que podemos ver en la inspiración bíblica. Dios toma carne en el seno de María. Dios se hace palabra asequible y comprensible en la mente y en la vida de la geógrafa. Entonces debemos reconocer la dimensión humana del lenguaje bíblico, pues la palabra de Dios se ha encarnado realmente en la palabra humana, adecuándose a la multiforme variedad de los seres humanos. Cuando se expresa Dios el lenguaje humano, utiliza todos los posibles matices del hombre con gran flexibilidad. Por eso ninguno de los aspectos del lenguaje humano puede ser descuidado. Dios habla y enseña a través de todos los elementos que la imaginación, la mente, la inteligencia humana han descrito. Finalmente también la humanidad viene de él. Entonces, la palabra eterna se ha encarnado en un momento preciso de la historia, en un ambiente social y en una cultura que es determinados. La ciencia que interpreta un texto se llama hermenéutica. No solo hermenéutica bíblica, hay hermenéutica de muchos otros temas, hay hermenéutica jurídica, por ejemplo. Y esa hermenéutica, el primer elemento de análisis que trae, se llama hermenéutica histórico-literaria, en el caso bíblico. Es ver en qué momento preciso de la historia, en qué condiciones culturales, anímicas, se produjo el texto. Tomemos el ejemplo del profeta Isaías. El libro de Isaías no es de una sola persona. De hecho, es un libro que se escribe en 3 épocas muy distantes. Calculamos que la primera parte del libro, que lo llamamos el proto-Isaías, hasta el capítulo 33, se escribe hacia el año 750 a.C. Es la normalidad de la vida del pueblo. La segunda parte, que lo llamamos el Deutero-Isaías, que es más o menos del 34 al 60, se escribe en condiciones muy especiales. El pueblo estaba viviendo la cautividad en Babilonia. El pueblo estaba cautivo. El pueblo lo habían desarmado por completo, lo habían dispersado. Estaba viviendo la diáspora, la primera gran diáspora judía. Y el pueblo se veía exterminado. Va a hablar del resto de Israel, porque era el sentimiento de la geógrafa en ese momento. Israel se acabó. El pueblo elegido desapareció. Entonces, tiene todas esas características para yo poder entender el poema del siervo doliente, por ejemplo, capítulos 50, 51, 51, 52, 53 de el Deutero Isaías. Tengo que comprender las condiciones y el momento en el que se produce. Pero después del 60, del capítulo 60, vamos a ver una concepción totalmente distinta, porque el pueblo está libre y está de nuevo en su territorio. Lo llamamos el Trito Isaías. Entonces,
la palabra eterna se ha encarnado en un momento preciso de la historia, en un ambiente social, en una cultura bien determinada. Tú conoces la cultura desde lo lingüístico, desde cantidad de elementos. Por eso es muy especial ver que lamentablemente a veces las personas que menos tienen que decir son las que más hablan. Encuentra uno un pastor protestante, a veces con una precariedad del conocimiento, entonces suma, agrega, inventa, dice que eso es escrito para fulanos y para nosotros también, cuando eso no es ninguna realidad. O sea, al texto se hace approach a partir de la imaginación y el texto pierde por completo su veracidad y podríamos decir que su eficacia. Y es por eso que manipulados por textos bíblicos se le mete a la gente en la cabeza cosas absurdas, cretinas, que son muy difíciles de sacar. Yo he tenido la experiencia de decirle a alguien, mire lo que dice el texto, por ejemplo, con el tema de la cruz, o con cualquier cosa, y ni viendo el texto se puede modificar la condición. Porque de una manera absolutamente desprovista de ciencia y de conocimiento se llevó a que fijara en su corazón y en su mente ideas que no trae el texto bíblico para nada. Entonces, para escuchar y buscar la verdad de la escritura se requiere el saber humano, para poder entender cómo se ha hecho perceptible. Recordemos que Dios habla al hombre por medio del hombre y el lenguaje humano. Y el hombre ha desarrollado sus conocimientos y sus enseñanzas que hubo. El hombre ha desarrollado y ha cambiado y ha evolucionado los conceptos a través del estudio y a través de la investigación. Entonces vamos a terminar diciendo que Dios aprovecha todas las posibilidades del lenguaje humano. El verdadero respeto por la escritura inspirada, cuando yo la respeto y la valoro, me exige desplegar todos los esfuerzos necesarios para percibir el significado de sus textos en las circunstancias históricas en que fueron escritos. No valora, no respeta la palabra de Dios el que simplemente parte de la imaginación. Yo me imagino que no, es que la imaginación, al conocimiento no se llega por la imaginación. Y es la parte más triste de quienes quieren hablar de la Biblia. Es la parte más dolorosa de todas. Ninguno de nosotros se dejaría intervenir quirúrgicamente de un señor que nunca estudió medicina, pero se imagina cómo puede ser la cosa. Ni le entregaríamos porque nos construya la casa a un tipo que nunca estudió ingeniería, pero se imagina más o menos cómo puede ser. Lamentablemente es mucha la gente que le entrega su fe y su relación trascendente a alguien que parte de imaginaciones, de escenarios imaginativos, pero que nunca ha estudiado con la debida profundidad del texto. Y eso no solamente hablamos de la persona, hablamos incluso de cursos de Biblia que abundan de toda clase y condición y de institutos bíblicos donde quienes intervienen nunca han pasado por un estudio sistemático y juicioso de una universidad. Entonces, parte del respeto, como lo decía los antes, es aproximarse al texto con temor y temblor. Con temor y temblor. Yo no puedo imaginarme. Tengo que gastar el tiempo y el esfuerzo para averiguar las circunstancias históricas, literarias y teológicas en las que ha sido el texto. Entonces, al aplicar analógicamente el realismo de la encarnación con la inspiración bíblica, suponemos en la encarnación de la persona del verbo, toma carne y se hace, así también el texto bíblico, hay una importancia trascendente, de modo que comprenderlo y explicarlo debe venir por la luz y la gracia del mismo espíritu que lo inspiró. Entonces, la forma más adecuada de aproximarnos al texto es pidiendo la asistencia y la acción del Espíritu Santo. Pero como nos dice San Ignacio de Antioquía, haciendo todo como si dependiera de mí, sabiendo que finalmente todo depende de Dios. Como la naturaleza divina y la naturaleza humana se encuentran armónicamente unidas
en la persona de Jesús, el Verbo encarnado, así también la intencionalidad divina y la del agiógrafo no pueden nunca contradecirse ni oponerse. Así como hay una armonía total entre la parte humana y divina de Jesús, entre la intencionalidad divina y el agiógrafo, nunca puede aparecer contradicción ni oposición, sino que están siempre y perfectamente compenetradas y se mueven en la misma dirección. La Biblia es pues la palabra de Dios para todas las épocas que se suceden en la historia. Por eso debe superar todo relativismo histórico de algún momento determinado. Quisiera escuchar si hay alguna inquietud, si hay alguna resonancia de lo que hemos dicho. ¿Qué ideas nos quedaron? ¿Quién quiere agregar algo? Bueno, Yo, padre, entonces, sí, quería ver si un concepto que escribí está acorde con lo que usted ha dicho. Entonces es algo que traté de coger como nota muy rápido. El influjo de la inspiración es la acción del Espíritu Santo sobre las potencias del hombre, haciendo que éste mueva su voluntad para ejercer la acción encomendada. Pues más o menos fue lo que entendí lo que es el influjo. sí, está bien. Ah, Sí, está bien. perfecto. Entonces, la acción del Espíritu Santo sobre las características y las potencialidades de un ser humano. ¿Y qué hace? Las eleva, las desarrolla. Está muy bien, así es. Listo, padre, muchas gracias. Bueno, hoy lamentablemente hubo como algún descontrol porque no se puso el aviso a tiempo y todo. Hubo muy poca asistencia, de todas maneras la clase queda grabada. Vamos a informarle a los demás hermanos para que la puedan acceder a ella. Mi querido hermano, el diácono Edwin. Padre,